movimientos políticos y las estrategias que impactan nuestra vida cotidiana. Sigue en sintonía de Libertópolis, al mediodía. Libertópolis, el valor de la verdad. Estimados amigos, qué gusto es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, unirme a la transmisión de Libertópolis al mediodía y hacerlo ni más ni menos que en la compañía de nuestro invitado hoy, don Paco Pérez de Antón, a quien, pues bueno, él sabe que con mucho cariño, respeto y admiración lo recibimos siempre en Libertópolis. Don Paco, ¿cómo está? Muchas gracias, Marta Yolanda. No, estoy muy bien, estoy bien de salud, estoy bien de ánimo. Lo único es que estoy preocupado, como todos los guatemaltecos, sobre la situación en la que estamos, esta encrucijada en la que estamos viviendo. Pero por lo demás, muy bien, muchas gracias. Se le mira muy bien, don Paco. Eso está bien, porque eso quiere decir que tenemos muchos libros todavía por delante, más conociendo con cuántas veces que hemos conversado que para usted escribir realmente es un hábito de vida. Es la vida. Es la vida misma, don Paco. Sí. No dejo de hacerlo y de trabajar, por lo menos puedo estar leyendo, puedo estar escribiendo, puedo estar maquinando, puedo estar puliendo, editando, pero siempre estoy 7, 8 horas diarias en el escritorio, no me los quita nadie. Y además, si no lo hago, ese día me siento mal, me siento algo vacío, que no sirvo para nada, ¿no? Así que mientras la cabeza me dé, voy a seguir haciéndolo. Y creo que una vez la cabeza la usemos, nos va a seguir dando por mucho tiempo y necesitamos usar la cabeza no solo para escribir, sino, gracias Alex, sino también para leer, porque uno de los autores que usted cita en la obra que vamos a platicar hoy, que es su más reciente novela, El crimen de la magistrada, uno de los autores que usted cita, que es a Ortega y Gasset, porque los personajes, eso es algo que a mí me encanta, los personajes de la obra de don Paco, son personajes, no todos, pero algunos muy cultos, y citan que realmente refleja la cultura de don Paco y el gusto por leer a personajes como Ortega y Gasset. Y yo le comentaba a don Paco antes de que empezáramos esta conversación que precisamente en uno de los clubs de lectura de la Liga de los Liberhéroes de Libertópolis leímos hace unos meses, leímos Heridas tiene la noche, que luego vamos a regresar a esa obra y por qué la menciono dentro del contexto del crimen de la magistrada, pero que ahorita pues estamos terminando de leer La rebelión de las masas de Ortega y Gasset. Y Ortega y Gasset en el prólogo a los franceses, él habla de que él no puede escribir para la humanidad ni para un colectivo abstracto, sino que tiene que tener claro para quién está escribiendo, porque realmente lo que hay es un diálogo entre el escritor y nosotros los lectores. Entonces, me llamó la atención porque cuando nosotros efectivamente estamos dialogando con el escritor, nos vamos a pasar a formar parte de una forma pasiva de la obra en sí, don Paco. ¿Qué piensa usted? ¿Coincide con Ortega y Gasset en esta apreciación? Coincido con él. En lo que no coincido es que vais a ser agentes pasivos de la historia. Es verdad que el novelista crea, pero el lector recrea. Porque estoy seguro que si elegimos a 6 lectores de esta novela y les preguntamos dónde concibe usted que haya tenido lugar esto y tal, él va a imaginar, cada uno de ellos va a imaginar algo completamente distinto. De manera que el lector todo el tiempo está recreando la novela, está en ese sentido participando en la acción o en las reflexiones que pueda haber o en la identificarse o no con los personajes o los sentimientos que los personajes transmiten. ¿Qué es la diferencia de, por ejemplo, leer
leer un libro a, por ejemplo, lo que hacen algunos de ver una película que está basada en un libro, porque eso es la interpretación o la recreación, como usted dice, del director de la película. Pero ya se queda, ya uno no puede hacer uso de su imaginación porque ya la hizo él, ¿no? Claro, por supuesto. Y no, yo decía en forma pasiva porque nosotros no podemos cambiar lo que va a actuar. Lo que va a pasar claro. en el argumento. Claro. Podemos ver, y por supuesto, en el crimen de la magistrada, pues yo me hacía viendo a los protagonistas, por mencionar a un centro comercial que nos queda cerca, en Avia, me los imaginaba transitando carretera a El Salvador, o podía imaginar qué tipo de colonia era en la cual vivía uno de los personajes principales. Entonces sí, en ese sentido, entiendo que activamente nosotros estamos imaginando las cosas. Yo decía de forma pasiva porque lo que va a pasar, va a pasar. Ya lo decidió don Paco Pérez de Antón, y yo, como confío y me gusta leer a don Paco y aprender nuevas palabras, porque uno cree que porque uno lee mucho y lee de forma rutinaria, ya como parte de su rutina, que es difícil que uno aprenda un nuevo vocablo. Sin embargo, pues hay autores, precisamente como don Paco. Algo similar me pasa cuando leo a Vargas Llosa, que generalmente aprendo un nuevo vocablo. Don Paco, ¿cómo le hace usted para encontrar esos términos que tal vez no son de uso común, pero son los justos para lo que usted quiere transmitir en su obra? Bueno, la respuesta es múltiple, ¿no? En el sentido de que yo siempre fui muy adicto a la lectura, ¿verdad? Y yo descubrí la literatura muy joven, tendría 12 o 13 años en el colegio de frailes agustinos en el que hice bachillerato en Madrid. Genéticamente tengo una fortuna muy grande, y es que tengo buena memoria. Entonces, aunque no me lo creas, estoy escribiendo y efectivamente las palabras me salen. Las he leído en alguna parte, las he escuchado en alguna parte, algún maestro, algún profesor, algún libro, alguna cosa. No me lo puedo explicar. Si sale la palabra y no estoy seguro, entonces sí busco un diccionario, ¿eh? Generalmente es el de la Real Academia. Quiere decir esta palabra tal cosa y lo voy a consultar ahí. Y tercero está el periodismo escrito. Fueron 12 años en el periodismo escrito en el que yo era el editor y exigía la precisión del lenguaje. No pueden decir, estoy por supuesto exagerando, ese chunche o esa babosada. No pueden decir eso. Tienen que decir la palabra precisa. No, es que perdemos el tiempo. Hay que buscarla y escribir. Entonces quizá lo que te atrae, no porque lo haya escrito yo, sino que lo que atrae generalmente al buen lector, al lector selecto, es precisamente el lenguaje exacto, preciso, en cada frase o en cada situación. Esa palabra, ese verbo, ese adjetivo encaja perfectamente en la frase. Y es lo que la hace sonora, la que la hace muchísimo más atractiva. El chunche, pensaba de repente, porque no recuerdo, pero sí recuerdo el libro. ¿Encajaría el chunche y la babosada en el contexto de los chapinismos? Por supuesto que sí. Y también encaja en el lenguaje que utilizan ciertos personajes de las obras de ficción, ¿verdad? Tú no puedes poner a hablar de forma elegante a un delincuente o a un aldeano o una cosa, tiene que ponerle otro lenguaje. Ahí sí se acepta o es aceptable que, por ejemplo, un urbanita de la ciudad de Guatemala diga chunche y diga babosada, ¿no? Bueno, pero también a los criminales hay que ponerlos en contexto, porque acá uno de los personajes es un abogado. Es un criminal que le gusta la buena vida y que probablemente solo cuando se enoja, que parece que a veces es un poco violento, solo cuando se enoja podría recurrir a vulgarismos. Así es. Pero en general es alguien que hasta
se las daría de ir a comer a un restaurante que alguien como don Paco va a disfrutar porque tiene buena comida y buenos vinos, por ejemplo? Sí, lo va a hacer, y de hecho lo hacen. Los delincuentes de cuello blanco, ¿verdad? Los de alto copete, sin duda lo hacen. Si habéis conocido alguno, os habréis dado cuenta de cuán refinado pretende ser, ¿verdad? Y cómo se le nota la hipocresía, y cómo se le nota el rostro detrás de la máscara, ¿no? Eso es más difícil de hacer en la literatura que en la realidad, como lo puede hacer el cine o el teatro, ¿no? Uno trata de enmascararlos, ¿verdad? Y que el lector deduzca, ¿verdad? El propio talento del lector deduzca si es un sinvergüenza o no. Pero que lo hacen, claro. Y muy refinados y elegantemente. Lo interesante es que voy a utilizar términos comunes en la ficción y en las novelas. En este caso, tanto el villano como lo más cercano que tenemos a héroes dentro de la novela son abogados. Y uno de ellos dice lo siguiente, como pues no tengo que irme cuidando de no hacerle spoilers a los lectores. Perdón el anglicismo, pero no hacerle spoiler a los lectores. Entonces quiero compartir con ellos algunos párrafos que a mí me gustaron mucho y que nos explicara don Paco por qué. Dice: quizás lo dijo así por desahogarse, pero miedo a las palabras, yo, un abogado, miedo a las palabras, por favor, si son nuestra herramienta esencial, nuestra máquina de persuadir. Lo que sucede es que las utilizamos con precaución, las pesamos, las medimos, las contamos, sabedores del peligro que supone usarlas mal. Claro, ellos lo saben muy bien. Ahora esa frase se parece mucho a una escrita por Fray Luis de León en un libro sensacional. Probablemente es la mejor obra de nuestra lengua, del castellano clásico del siglo XVI, mejor que el Quijote. Cervantes contó una aventura extraordinaria, pero escribir, eso era un catedrático de Salamanca que se llamaba Fray Luis de León, y el libro se llama De los nombres de Cristo. Es un libro precioso, un libro grueso, pero es un libro donde uno aprende muchísimo de la gracia de usar bien el lenguaje y tal, ¿no? Y una de las cosas que hace Fray Luis es precisamente describir al escritor en uno de los temas, ¿no? Y habla de eso. Las palabras se pesan, se miden, se cuentan. Eso es lo que hace el escritor. Él era poeta fundamentalmente, pero la prosa es la mejor prosa del siglo XVI, sin lugar a dudas, ¿no? Cuando estaba escribiendo eso me acordé de esa frase y la puse ahí. Lo que no había dicho Fray Luis de León es lo peligrosas que son las palabras, que es el remate de la frase. Las palabras son peligrosas, las palabras pueden matar. Y especialmente el abogado es muy sensible al uso de las palabras, porque además lo deja por escrito. Imagínate los notarios y los demás, las actas que levantan, los jueces que dictan sentencia, tienen que estar todo muy cuidado, muy medido, porque puede haber una apelación, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas. Es un libro de abogados, de malos abogados, malísimos, no en el sentido de que sean malos profesionales, no, que son gente mala, gente malacate. Ya sabemos que eso existe. Es una novela sobre la justicia, fundamentalmente la justicia. Tiene mucho simbolismo la novela, y el personaje central también tiene mucho simbolismo. Lo quise ya describir para que se quedara en la memoria del lector, no tanto como un ancla o como un anzuelo. Son las 3 primeras páginas. El lector va a descubrir a lo largo de la novela cómo todos esos hechos que parecen absurdos e irracionales que están en las 2 páginas y media se van a ir repitiendo, porque eso es la tarea del subconsciente, ir utilizando esos retazos de realidad, y tú los vas cosiendo, ¿verdad? Pero como decía Flaubert, lo importante en la narrativa es lo mismo que lo importante en el collar. Lo importante en el collar no son las perlas, es el hilo que une las perlas. De tal manera que para mí siempre lo más importante es esa fluidez
es seguir dando información adicional a cada poco al lector, pero no pasarme de la raya, para que siga manteniendo el interés y preguntándose ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar? Y esa fluidez se nota y lo lleva a uno a no poder dejar el libro. Yo le comentaba a María del Carmen de Ola que lo leí literalmente, como se dice coloquialmente, en 2 sentadas. O sea, lo comencé a leer el martes. Caray. Y lo terminé el miércoles. Caramba. Porque esa era parte de esa fluidez. Además de eso tenía el reto de que ayer mi invitado fue un amigo común, también español, Eduardo Fernández Liuña, y Edu ya había estado con nosotros la semana pasada y casi se le sale el final. Y yo le dije, silencio. Solo me dijo, pero te viene una sorpresa muy importante al final. Y cuánta razón tenía Edu. Uno cree que tiene el arroz cocido conforme lo va leyendo el libro, pero no se confíe, porque le viene una sorpresa que en cierta forma, pienso, don Paco, y yo lo reflexionaba sobre esto, el mismo título de la novela, El crimen de la magistrada, es ambiguo a propósito. Es ambiguo. A propósito. Totalmente. Eso sí, está hecho así a propósito. Sí. Porque qué buena lectora eres. Gracias, don Paco. Porque eso fue lo primero, cuando aquí, lo primero que uno tiene que profundizar es el título, porque el título se presta para varias lecturas. Por supuesto. Y las lecturas mismas las encontramos en la novela. Pero yo le había dicho a don Paco, vamos a tener que hacer una pausa en algún momento, entonces antes de que entremos al tema, y al argumento, que son 2 cosas distintas, el tema de la novela y el argumento de la novela, yo quiero compartir con los oyentes la nota del autor y que don Paco nos elabore sobre esta nota que dice: tal y como se suele advertir al final de las películas, el autor quisiera también subrayar que este libro es una obra de ficción y que cualquier parecido con hechos y personas reales, vivas o ya fallecidas, sería pura coincidencia. Incluso me atrevería a afirmar que, comparada con la realidad, esta novela es más inocente que una escoba. No sobra decir, sin embargo, que si los hechos y los personajes de una obra de ficción se parecen a la realidad, ello se debe a que la realidad ha sido transformada en un relato con el deliberado propósito de entenderla mejor. El resultado de esa mutación es un artificio narrativo que bien podría calificarse de realidad inventada. Tal es el espacio de la literatura, esa mágica y seductora tierra que nadie, donde la vida real y la imaginada se funden en una historia distinta a la realidad, pero al mismo tiempo semejante a ella. La realidad inventada en una obra de ficción. Vamos, don Paco, elabórenos sobre este nuevo concepto o tal vez es un viejo concepto que usted introduce hoy con nuevas palabras. Es un concepto que pertenece a la filosofía estructuralista y no tiene nada que ver con la literatura, por eso lo puse con comillas. Okay. Pero que yo aplico a la literatura porque es realmente una combinación de palabras muy precisa que indica lo que está escribiendo el autor. La realidad inventada. Decía yo por ahí en algún lado que a los únicos personas que se nos permite mentir es a los niños, a los locos y a los escritores de novelas. Nosotros lo único que se le pide al escritor de novelas, porque el escritor de novelas, ya el lector sabe que le está indicando, mire, esto es una ficción, no vaya a pensar que esto es verdad. Es un montón de mentiras, pero sí yo voy a decir unas cuantas verdades, lo que dice Vargas Llosa de la verdad de las mentiras. Entonces, en este caso, ¿cómo se elaboró esta novela? Pues a base de retazos, lo que decía antes de Flaubert, a base de historias que yo conozco, a base de experiencias que yo he vivido, a base de sentimientos que he compartido contigo y con la inmensa mayoría de los guatemaltecos durante muchísimos años. Eso me permite
me permite la presunción o el abuso de creer que siento como un guatemalteco más, o como los guatemaltecos, y que puedo transmitir esas sensaciones y esas emociones, ¿no? Lo único que no hace el escritor es engañar. Él miente, pero no engaña. No es su pretensión, sino transmitir la verdad. Es todo lo contrario de lo que sucede con el poder, con cualquier poder. Los poderes son una maquinaria de hacer ficciones y con el propósito precisamente de engañar. Por eso la literatura suele ser subversiva, como dicen algunos autores, porque precisamente está diciendo la verdad a través de un mecanismo, ¿verdad?, que es el de escribir ficciones, inventar personajes. Cosas que el propio escritor podía escribir como en un ensayo, pero que hace hablar a los personajes a través, por interpósita mano, él hace decir a los personajes lo que muchas veces el autor piensa, ¿no? Pensaba varias cosas, don Paco. El primero, regresando a esta idea de lo peligrosas que pueden ser las palabras, entonces pensaba, contar la verdad por medio de mentiras dentro de una novela que es ficción, puede ser que sea menos peligroso para el autor. Sin embargo, todo va a depender del contexto político donde uno viva, porque me recordé el caso de Salman Rushdie, claro, que él ha tenido que vivir desde que escribió un libro que enojó a los musulmanes. ¿Cuál es el nombre? Ahorita lo olvido el nombre, pero ahorita Jorge nos lo va a buscar. Los versos satánicos. Los versos satánicos. Que desde que escribió ese libro, pues su vida y la de sus seres queridos ha sido una vida en constante peligro, particularmente durante, si recuerdo correctamente, más de una década, porque esas verdades que él contó por medio de ficciones o por medio de mentiras, enojó a los que tenían el poder. Supuesto, sí. Y pues lo condenaron a muerte por lo que había dicho, por lo menos acá en Guatemala, sí, aunque tengamos un sistema de injusticia más que de justicia, y eso es lo que quisiera que habláramos, y es de nuevo parte de la sensación que a mí me queda después de terminar de leer El crimen de la magistrada, o viene a confirmar lo que pienso que la mayoría de los guatemaltecos consideramos que es este supuesto sistema de justicia en nuestra Guatemala. Pero las palabras, aún para un novelista, sin duda, pueden ser peligrosas. Son muy peligrosas. En la historia de la humanidad, por lo menos de los últimos 2000 años para acá, existen miles de ejemplos de personas que han sido perseguidas porque han escrito ficciones que se parecen quizá demasiado a la realidad. La Inquisición no permitía el uso de la imaginación. En Guatemala estuvo prohibido el Quijote durante muchísimos años, porque era la loca fantasía que decían los teólogos, ¿verdad? Los teólogos nunca creen que ellos son los fantásticos, ¿verdad? Ellos son los imaginativos, y que gran parte de los problemas de la humanidad se debe a sus imaginaciones y sus historias raras, ¿no? Pero ese tipo de persecuciones, el mismo caso, donde, por ejemplo, se me viene a la memoria el más reciente, aparte de Salman Rushdie, el de Milan Kundera, era un escritor checoslovaco. ¿Recién murió? Acaba de fallecer. Y hay que ver la cantidad de escritores que tuvieron que huir de la Unión Soviética precisamente por eso, y escribían ficciones, no escribían ensayos o artículos críticos o cosas por el estilo, ¿no? Sí, es subversiva, la literatura es subversiva, ¿no? ¿Es o puede ser? Yo creo que las dos cosas. Yo creo que a los poderes siempre les puede molestar eso, ¿no? Llegan incluso a asesinar a escritores y tal, ¿no? La persecución está garantizada. Si las cosas se ponen más duras, la persecución del escritor está garantizada, ¿no? Igual que la del periodista. La del periodista quizá en ciertas culturas el perseguir al escritor no es un asunto tan frecuente como perseguir al periodista, ¿no? Pero el periodista está diariamente en la realidad, no puede escribir ficciones, ¿no? O no debería de escribir ficciones, pero bueno, eso ya depende de la ética de cada uno. Eso está muy bien.
Bueno, don Paco, vamos a hacer una breve pausa y Muy cuando bien. regresemos vamos a entrar ya a comentar con un poco más de detalle tanto el tema como el argumento del crimen de la magistrada, y también la vamos a ubicar. Pienso que es importante que ubiquemos esta obra esta novela dentro del contexto de toda su obra, Muy bien. para que entiendan algunos por qué a sus 3 novelas más recientes, Heridas tiene la noche, que ya la mencioné, La corrupción de un presidente sin tacha y El crimen de la magistrada, se considera una trilogía, Sí. a pesar de que no los protagonistas de Heridas tiene la noche no son los protagonistas de La corrupción de un presidente sin tacha, ni tampoco son los protagonistas de El crimen de la magistrada. Entonces es interesante que nos comente acerca de cuál es el hilo conductor de estas 3 novelas que las hacen una trilogía. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Hoy, como les habíamos anunciado, tenemos el gusto de estar compartiendo con don Paco Pérez de Antón, conversando en general. La excusa es su obra más reciente, El crimen de la magistrada. Pero la realidad es que, como se habrán dado cuenta, estamos comentando acerca de muchas cosas que tienen que ver con nuestro hoy en Guatemala, en el mundo, y tal vez, no sé, dilemas universales propios del ser humano. Ese animal que tiene que elegir pensar, pero cuando elige pensar puede ser peligroso también hacerlo. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Libertópolis, el valor de la verdad. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y estamos hoy conversando con don Paco Pérez de Antón acerca de la vida, de las palabras, de la literatura, la filosofía, y pues bueno, sí, también vamos a hablar acerca del crimen de la magistrada, que es la más reciente novela de don Paco, que como mencionaba en el segmento anterior, don Paco, se va pasa esta a formar parte, el crimen de la magistrada, junto con sus 2 novelas anteriores de una trilogía. Sin embargo, no son los personajes los que unen a estas 3 novelas. No. ¿Qué es lo que las hace una trilogía? Bueno, yo creo que hay distintas formas de describir una trilogía. Normalmente se piensa que los mismos personajes del primer libro son los mismos del tercero, ¿no? En este caso, lo que yo quise contar en esas 3 novelas cuando hice el plan es una historia de nuestras vidas. Nosotros hemos vivido la guerra, hemos vivido la corrupción política por la intromisión del dinero ilícito, y hemos vivido el derrumbe moral del sistema de justicia y del sistema político. Cuando hablábamos hace un ratito sobre este asunto, yo estoy convencido de que no hay Estado de Derecho, por más derecho que se haga, si no hay Estado de justicia. Antes que todo eso, o sea, es una condición sine qua non. Tú no puedes tener un Estado de Derecho si la justicia no funciona. Bueno, esto lo hemos vivido todos. Hemos vivido la posguerra. Los 3 hemos vivido la posguerra. Y la posguerra lo que nos ha traído es todo esto. Es decir, una de las sustancias de esta novela, El crimen de la magistrada, es el peso del pasado. Hay un dicho ruso muy simpático que quisiera expresar aquí, y que dice lo siguiente: el pasado es impredecible. ¿Qué significa eso? Fíjate la picardía del oxímoron, ¿no? La picardía que tiene esto significa que el pasado puede volver en cualquier momento. Y no solamente puede afectar mi vida, sino la de que mucha gente alrededor mío. Eso es lo que quise contar. Eso que aparece en un jardín, en el principio de la novela, es eso va a afectar. Ahí estaba la imaginación del autor. ¿A quién puede afectar y por qué puede afectar?
a tanta gente después de 25 años. Es el recordatorio de la violencia de la posguerra. ¿Os acordáis de los periodos de los secuestros de jovencitas, de los asesinatos, de aquellas bandas terriblemente asesinas, ¿verdad?, que cobraban y no devolvían a la persona secuestrada, ¿no? El caso del presidente Sintacha y su corrupción respectiva es por eso. El dinero del narcotráfico puede hacer cualquier cosa en este país, incluso algo bueno. Ese era el chiste de la novela, ¿no? Y Heridas tiene la noche, pues es algo, pues igual. Ahí recogí toda una serie de hechos, de sucesos, de experiencias personales, de heridas personales, y las transmitía y las convertí en ficción. Eso es lo que creo que el hilo conductor de las 3 novelas, nuestras mismas vidas, esas 3 experiencias que hemos vivido, la mayoría de las personas con mayoría de edad, la redundancia. Entonces, podemos, con lo que entiendo de lo que nos dice don Paco, es que el hilo conductor es básicamente el tiempo de los contemporáneos, que puede ser que no seamos coetáneos, pero sí compartimos tiempos. Es la vida de los guatemaltecos de los últimos 25 años, contada desde el presente. Bueno, en Heridas tiene la noche, nos vamos a remontar hasta la década de los años 60 del siglo pasado. Sí, así es. O sea que estamos hablando realmente como de unos 60, un periodo de tiempo de alrededor de unos 60 años. Sí, la guerra civil propiamente dicha empieza, y hay que decir llamar a las cosas por su nombre. No el conflicto interno, el conflicto armado, son babosadas. Fue una guerra civil hecha y derecha, ¿verdad? Esa guerra civil empieza el año 60. Yo aterrizo en Guatemala en 1963, de manera que conozco toda esa historia bastante bien en carne propia. De manera que son 63 años. 63 años de la vida nacional de infinidad de personas. Quien no ha vivido el primer volumen de la trilogía ha vivido el segundo o ha vivido el tercero porque está vivo. Ese es el propósito, es efectivamente, como dices muy bien, es una trilogía de la contemporaneidad del país. Y algo muy lindo, es una trilogía de la vida de don Paco en Guatemala, del tiempo de don Paco en Guatemala. Del tiempo sí, de mi vida no. No, por eso, del tiempo de don Paco en Guatemala. Así es, y lo que puedo conocer y puedo decir. La otra trilogía, la trilogía del tiempo pasado de Guatemala, esa la tuve que investigar muchísimo, porque quería que los datos históricos que aparecen en esas 3 primeras novelas, fueran lo más preciso. Las que hacen referencias a la primera mitad del desde el siglo XVI, XVII, perdón, 18, el año 1700, y empieza, ¿verdad? Sigue después en 1871 la Revolución Liberal, y luego en 1929 el crack de Nueva York. De verdad que esta trilogía termina en el año 30, 1930, y la trilogía contemporánea empieza en 1960, de manera que hay una continuidad, y obedece a mi curiosidad personal por conocer cuál era la historia de Guatemala. Leyendo la historia de Guatemala, la imaginación empieza a moverse, el subconsciente queda ahí, las experiencias vitales también, y después todo se reduce a la habilidad para asociar ideas, asociar personajes, etc. Y sobre todo, buscar lo que siempre busco, es entretener al lector. El clásico decía que había que escribir, había que hacer deleitar aprovechando, esa era la frase que usaba, deleitar aprovechando. Yo sigo mucho esa regla, que el lector se entretenga, que lo pase bien y que le quede un pozo. ¿Y cuál es el quid del asunto para que el lector se entretenga? Es una cuestión de técnicas narrativas. Suelo contar que desde que dejé los negocios, bueno, desde antes leía mucho sobre ese particular, y que tengo entre mi casa y en librería física y en libros digitales, tengo alrededor de 250 libros de técnicas narrativas, por lo común de universidades norteamericanas, que los he leído prácticamente todos, salvo aquellos en los que empiezo a leer y ya veo que hay una repetición o que se está copiando con otro y lo dejo. Pero he leído mucho de técnicas narrativas que tienes que aplicar en los diálogos, por ejemplo, en las descripciones, en la propia tensión narrativa, en la propia conducta de los personajes,
en las rupturas que tienes que hacer en la narración. Especialmente el uso de unos términos que usan ellos, y que es, el término en inglés es cliffhanger, ¿verdad? Es decir, dejar colgado de un precipicio al lector, ¿verdad? Y esperar a que venga el siguiente capítulo para salvarse de esa caída. En fin, son infinidad, pero y tienes además que leer muchísimo, y tiene que gustarte leer, tiene que gustarte la narrativa, la novela, tiene que gustarte la creación de personajes, tienes que divertirte el dibujar personajes que son propios de la realidad, son fragmentos de la realidad que tú vas pegando haciendo humor. Es prácticamente ser omnisciente, ser un dios, estar creando seres humanos, hechos, sucesos, y saber pegarlo bien, como decía Flaubert, saber utilizar bien el hilo. Por ejemplo, el crimen de la magistrada comienza con un sueño que tiene uno de los protagonistas, Rodrigo, que es además de eso el narrador. Es el narrador, sí, Rodrigo Lainez. Sí. Ese tiene su gracia, ese principio, ¿no? Y que el lector va a encontrar de inmediato, en cuanto terminen las cursivas y empiecen las redondas, texto en cursivas y texto en redondas. Porque hay una serie de anacronismos, una serie de cosas absurdas y cosas divertidas que le pasan al tipo en esas 2 páginas en cursivas. En el siguiente párrafo, que está en redondas, ahí explica él por qué ese sueño. Bueno, los sueños son así de absurdos. El subconsciente, el cerebro nunca deja de trabajar. Vamos a dormir y sigue trabajando, ¿verdad? Para que uno no se da cuenta. O se da cuenta muy al final, ¿verdad? Cuando entras en la fase última del sueño y empiezan a aparecer las imágenes y la gente empieza a decir cosas y a decir palabras, ¿no? El subconsciente lo transforma todo, lo revuelve todo, ¿verdad? Y yo creo que esa es la fase creativa. Yo me despierto muchas noches a las 2 de la mañana y tengo el teléfono debajo de la almohada y grabo las cosas que sé. Es increíble a esa hora que yo sé que se pone a hablarme. Me parece una locura, o parece que estoy hablando en términos de algún demente, pero es verdad. En esas horas el cerebro te devuelve cosas que por el día he sido incapaz de pensar o recordar. Y al día siguiente, cuando me despierto y me pongo a trabajar y empiezo a transcribir lo que es, digo, ¿de dónde salió todo esto? Porque se te ha olvidado. Esa es la imaginación, la fantasía y tal. El subconsciente ha logrado hacer ese tipo de asociaciones raras, de estos personajes raros que están haciendo cosas raras, inexplicables y tal. Y uno aprovecha mucho ese tipo de cosas. Eso también es parte del trabajo de la narrativa, es decir, es parte de la técnica. Tienes que aprovecharte de tu subconsciente, de las habilidades de tu cerebro. La memoria es importantísima para poder asociar esas cosas. Pero fundamentalmente, yo pienso que la tarea del narrador o del escritor fundamentalmente es escribir. A mí me sucede muchísimo que estoy escribiendo y se te ocurren las cosas más extrañas o las asociaciones más raras, ¿no? A pesar de que, en fin, con esta edad ya he perdido una parte de esa habilidad, pero siempre he tenido buena memoria, por suerte. Esto no es una virtud, es una suerte, tener buena memoria y que el subconsciente mezcle todos esos hechos, esas emociones, esos sentimientos que en una etapa de tu vida los has vivido. Y que además de eso, ahora, pues, por supuesto que sé por qué sus obras son dedicadas, y ahorita pensaba, ¿qué diría o qué dirá María Consuelo cada vez que don Paco a las 2 de la mañana agarra su teléfono y graba algo? A María Consuelo, por tantos años, tanto amor y tanta vida. Sí. Fantástico. Fantástico, linda dedicatoria. Yo buscando el momento en el cual la iba a poder leer. La dedicatoria es linda, pero es más linda la realidad. Sí, así es. Hemos tenido mucha suerte los dos. Y ella ya ha aprendido a vivir con eso de que de repente a las 2 de la mañana no se despierta, no se suele despertar. No se despierta. Ya aprendió. Alguna vez le ha pasado, pero es cuando estaba fuera de Guatemala, en algún hotel o en un avión, que saco la grabadora y me pongo a grabar ahí cosas para que no se me olviden, ¿no? Sí. Don Paco, ahora vamos a la segunda frase que acompaña o que da inicio
El crimen de la magistrada, que dice: permitir una injusticia significa abrir el camino a todas las que siguen. ¿Te suena? Sí, definitivamente. Suena, está bien elegida sí, esta frase de Willy Brandt para empezar esta obra. El derrumbe del sistema de justicia es el decorado de la novela. La tremenda corrupción del sistema de justicia y la nefasta alianza con el sistema político. En ese sentido no me siento un creador. Es algo que en esa mayoría, bueno, quizá sea demasiado, pero la mayoría de los guatemaltecos lo sabe, la otra mayoría lo oye, pero otra mayoría, otro grupo no lo entiende. Y esta es parte del propósito también de la ficción, lograr transmitir a través de ella ciertos hechos de los cuales el lector no tendría mucho interés, y yo sé que no lo tiene. Estamos hablando, yo he estado en el periodismo y sé lo que es eso. Estás hablando de cosas serias y solo hay una élite que lo entiende, que lo puede traducir y que lo puede explicar y todo esto, ¿no? Llevarlo esto a todos los lectores que pueda alcanzar el libro, me parece que es uno de esos propósitos que uno debe tener en una ficción hasta cierto punto comprometida, porque yo lo que hago es un libro de literatura, lo que hago es algo entretenido, que guste. Por eso el drama de la novela no es concretamente la corrupción de la justicia. El drama tiene que estar localizado en una persona. En alguna persona tiene que estar, ¿no? No en la política, no en la justicia, etcétera. Pero sí, la novela está llena de simbolismos, de intencionalidades, de mitos. Hay una mitología local. Y esto no es un spoiler. Sí. La ciguanaba y la llorona. Y la llorona. Claro. O mitos griegos, ¿verdad? Todos esos simbolismos son los que le van dando ese sentido que los propios personajes van descifrando poco a poco a medida que va avanzando la novela, hasta que al final el lector se encuentra con esa sorpresota que dices tú, ¿verdad? Y entonces todo se ilumina, y entonces la historia adquiere ese tipo de redondez del poema, ¿verdad? Del soneto, el que tiene un principio, un intermedio y un final. Es el personaje central de la obra una especie de simbiosis entre la Llorona y la Ciguanaba. No quisiera dar respuesta a eso, ¿verdad? Porque el lector va a encontrar esa respuesta al final del libro. Al final del libro. El hecho de haberlo puesto al final del libro es que eso explica la vida de ese personaje, y por qué se ha encontrado con esa tragedia, porque es una tragedia, ¿no? Realmente la vida entera fue una tragedia. Pienso que al personaje no logró salvar su circunstancia, parafraseando de nuevo Ortega y Gasset, y no se pudo salvar a sí misma. La circunstancia era terrible. Yo soy yo en mi circunstancia, decía Ortega. Y si ella, no la salvo a ella. Ella no pudo ser eso. Ella era ella, pero su circunstancia le castigó con demasiada dureza, ¿no? Por eso tiene defensores. ¿Cómo no vas a tener misericordia con una persona que ha vivido una vida así de trágica, ¿no? Era como la tragedia griega, la tragedia antigua. ¿Cómo los dioses no iba a haber dioses compasivos con personajes como Edipo, o como Electra, o como cualquier otra, ¿no? Es un sentimiento muy humano, ¿no? Ahora hay dioses que son muy brutos y muy zopencos y no tienen misericordia, ¿no? Por eso tiene defensores el personaje, ¿no? A mí me parecía un personaje así, muy a la griega y muy a la guatemalteca también, porque ¿cuántas mujeres no sufrirán en Guatemala vidas así? O peores. Ahí le voy a comentar cuál fue una parte que a mí de la obra, sin entrar a los hechos de nuevo, me voy a ir por esa parte que dice don Paco, que a pocos nos va a interesar, que es tal vez el tema
político, filosófico, abstractos, moral, ¿no? Pero hay una parte en las citas que hace o que le hace decir a sus personajes, don Paco, donde en cierta forma yo como que yo me sentí, ¿por qué don Paco nos dice esto? Porque eso fue lo que yo sentí. Entiendo que el tema de la obra es el sistema de injusticia dentro del cual vivimos, pero en una parte de la obra, uno de los personajes de cierta manera se burla del imperio de la ley y de la defensa de ese imperio de la ley, que incluye, por ejemplo, que es un pilar que nosotros hemos defendido hasta el cansancio, que es el de la presunción de inocencia dentro del derecho al debido proceso, que se lo debemos asegurar al peor de los criminales, para que el día que un inocente vaya injustamente a ser acusado de un delito o un crimen que no cometió, pueda tener la tranquilidad de que si al más canalla de los que haya nacido se le respetó ese debido proceso y esa presunción de inocencia, se le deberá respetar a él. Pero aquí hay como cierta, en uno de los personajes, como una cierta ironía, sí, así es, ante esa defensa del imperio, así es, del imperio de la ley. ¿Por qué, don Paco? ¿Te has dado cuenta que está aprovechando ese principio? El tipo está aprovechando ese principio. Él sabe que lo va a violar. Tú lo estás defendiendo como un principio, como un pilar de la sociedad, en la presunción de inocencia. Él se lo está tomando a cachondeo. Él está bromeando con el derecho a la defensa, porque sabe que va a violar ese derecho, porque sabe que va a usar la gran cantidad de recursos que tiene a mano, ¿verdad?, para que ese presunto culpable, que él sabe que es culpable, ¿verdad?, quede exento de la acción de la justicia. O dicho de otra manera, como decía yo, alguien se lo decía en estos términos, lo que ocurre con esos bufetes de la impunidad que se dedican a ese tipo de juegos, a ese tipo de cosas, es que santifican el proceso para encubrir el crimen. Quiero decir que la justicia cae en el proceso, en el sistema, en el derecho procesal, ¿verdad? Y ahí se enreda para evitar que llegue el castigo al culpable. Y ese es un ejemplo, y es un especialista ese personaje de la novela en hacer ese tipo de cosas. De manera que tienes que tener en cuenta, yo diría, tal vez me equivoqué o tal vez no lo hice como debía, el aspecto dual de un principio o el aspecto dual de un valor. Tiene dos caras siempre. Y para este fulano tiene otra cara, ¿verdad? Está diciendo con absoluta mordacidad, con absoluta ironía, que hasta el criminal más criminal tiene el derecho de defensa y que se le considere inocente, ¿no? Porque él sabe que no es inocente. Demonios, ¿quién está aquí? Como que nos están llamando. Menos mal que también en la obra hay celulares. No soy yo, dice Mariel Carmen. Sí, sí. Yo como lo interpreté es que a fin de cuentas nosotros en Guatemala no tenemos, como bien ya lo dijo don Paco, y coincido 100% con usted, don Paco, en Guatemala no existe un Estado de Derecho. Queremos construir un Estado de Derecho, pero no existe un Estado de Derecho. En Guatemala lo que existe es echa la ley, echa la trampa, porque lo que prevalece es el positivismo jurídico. Y es echa la ley, echa la trampa. Eso, primero que todo, yo no lo llamaría ley, porque no reúne las condiciones propias que debería de haber de un imperio de la ley. Entiendo eso perfectamente. Y obviamente, el villano, el malvado, el mayor criminal de los criminales de la obra, es un hombre que se conoce toda esa legislación positiva y todas esas trampas que están incluidas. Pero no solo eso, sino que
conoce cómo doblegar a la gente, aunque con la ley no la pueda, cómo doblegarla o cómo comprarla. Pues al fin pienso que mucho de lo que hace este personaje, el malvado, que lo hacen tristemente muchos todos los días. Ahorita que nosotros estamos aquí teniendo esta agradable conversación sobre su obra, ¿cuántos no estarán cometiendo, tal vez no en crímenes grandes, pero sí en delitos y cositas? ¿Cuántos no estarán por medio de sus contactos, por medio de la compra, mandándole un BMW a alguien? ¿Cómo no van a estar haciendo todas esas mafiosadas que sin duda, no sé si somos muchos o somos pocos? Creo que somos la mayoría, nos indigna, pero lamentablemente pocos entendemos por qué esas cosas suceden en nuestra Guatemala. Esos pocos no son pocos. En una encuesta de mayo de Prensa Libre, solo el 20% de los guatemaltecos confiaba en el sistema de justicia. Solo el 6% confiaba en el Congreso y los diputados. De manera que está ahí. Es decir, el rechazo y el repudio a ese estado de cosas está ahí. Y ese connubio indigno e indecente entre el sistema de justicia y el sistema político, en una sociedad en la que debería prevalecer la separación de poderes, más aún. Yo defino un sistema democrático como aquel tipo de gobierno en el que el poder se ha repartido, se ha distribuido conforme a la voluntad popular. Esto es así, de sencillo. Al contrario de las dictaduras, donde se ha concentrado el poder, la democracia distribuye el poder. Pero aquí estamos viviendo un proceso que es al revés, está revertido. Existe un proceso de concentración de poderes, y esa concentración de poderes se refleja en el estado de cosas que vivimos. Hay una alianza entre el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y esto viene de atrás, no es de ahora mismo, pero nosotros estamos viviendo las consecuencias. Es otro de los ángulos de la novela. Así es decir, los errores que comete una generación la paga la siguiente. Eso es. Nosotros estamos pagando eso, aunque seamos de otra generación, pero esto va a costar arreglarlo. Don Paco, y entiendo su objetivo de entretener al lector. ¿Ese tiene un motivo ulterior en esto de, por ejemplo, poder transmitir ese problema de una manera que lo entienda más gente, o por lo menos que se entere más gente? Sí, tiene ese propósito, ¿no? Además, en las cosas serias, las cosas duras, las cosas difíciles llegan mejor por medio del entretenimiento, ¿no? Por ejemplo, un caso muy elemental: un buen caricaturista puede escribir un editorial en un octavo de página, mucho más fuerte, mucho más intenso, sin palabras, que todo un editorial, ¿no? Perdón, don Paco, me están aquí jalando las orejas porque nosotros estamos muy, muy entretenidos y apenas hemos empezado a entrar al crimen de la magistrada. No sé si todavía se puede quedar unos minutos más con nosotros. Unos minutos sí me quedo. Va. Entonces solo vamos a hacer una pausa. Primero, para recordarles a los oyentes que recuerden que viernes se escribe con la V de Vesubio, o V, como les sigue diciendo George también. Ven a Vesubio, vamos a Vesubio y dejémonos conquistar por los exquisitos sabores de la mejor pizza y pasta hechas en horno de leña, como debe de ser, pizza como debe de ser. Y ya saben que para ordenar su pizza o reservar en cualquiera de los restaurantes de Vesubio, en la zona 10, en Las Majadas, carretera El Salvador, kilómetro 16, y en Paseo Cayala, lo único que tienen que hacer es llamar al 2323 2323 2323 2323. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar para que terminemos esta agradable conversación que estamos sosteniendo con don Paco Pérez de Antón, que por cierto, a aquellos que yo estoy segura que todos nuestros oyentes han escuchado hablar de don Paco Pérez de Antón, pero por cualquier cosa, para que tengan alguna idea de don Paco, él es don Paco, el
el escritor, no don Paco el exitoso empresario o el exitoso periodista que también lo ha sido. Don Paco, el escritor que es miembro de la Academia Guatemalteca de la Lengua y de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala, país donde, como él bien nos lo comentó, reside desde 1963, y que su obra fue galardonada en el año 2011 con el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias. Vaya, el tiempo vuela. Yo todavía recuerdo cuando entrevistamos a don Paco cuando ganó el premio. 2011. El tiempo vuela, don Paco. Sí, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Estamos de regreso en el último segmento de esta conversación que estamos sosteniendo con don Paco Pérez de Antón, y durante la pausa comentábamos, o nos comentaba, mejor dicho, don Paco, acerca de la aristocracia de la toga. No sé si la podría llamar yo aristocracia, porque pensaba, se supone que los aristos son los mejores, son los excelentes, sería el hombre selecto, la mujer selecta, que buscan ser la mejor versión de sí mismos. Y no sé si lo que en Guatemala tenemos, o sea, no le llega, pero ellos se pueden sentir aristócratas, pero es una clara muestra de que son el hombre masa al que hace referencia Ortega y Gasset. Aquellos que porque tienen una especialización o un doctorado creen que conocen mucho de algo, entonces pueden opinar de todo, y lo que hemos visto en la realidad, y se refleja también en la novela, es una constante degeneración de quienes llegan al ejercicio de los poderes en general, del ejecutivo, del legislativo, del judicial, y lo vemos en quienes hoy ocupan los cargos de magistrados. O sea, me comenta mi padre, y lo podría haber comentado mi abuelito que lo conoció, que si ahorita, por ejemplo, don Arturo Gerbruger resucitara y viera quiénes son los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, se regresa corriendo a la tumba. Pero, y como bien lo dijo don Paco, esto no es algo que sucedió de un día para otro, sino es algo que viene tristemente sucediendo desde tiempo atrás. Yo sé que la explicación del por qué puede ser muy amplia y puede ser que tengamos coincidencias y diferencias, pero ¿por qué? Porque en lugar de que mejoren las cosas, pareciera que vamos empeorando, y que algún día, aunque alguien de nuestros oyentes se moleste conmigo, pues ese que me molesta hasta a mí decirlo, pero esa forma despectiva con la cual se refieren algunos a Guatemala, como vamos, hasta hay un refrán que dice, vamos de Guatemala a Guatepeor. Parece que eso pasa. ¿Por qué, don Paco? Bueno, yo también he pensado mucho en eso, y quizá la novela sea un reflejo de esa curiosidad y de esa reflexión, ¿no? Toda guerra tiene una posguerra, y las posguerras son terribles, a veces son más duras incluso que las guerras. Yo soy hijo de una guerra y he vivido una posguerra en España cuando era patojo. Después he vivido esta otra, y creo que se parecen, ¿no? La guerra tiene un precio y se paga con una posguerra dura. Nosotros tuvimos una posguerra durísima. Pero es que además coincidió con la penetración del dinero ilícito, con una violencia desatada. Yo me acuerdo de haber hecho una portada en Crónica con el ministro de Gobernación en portada y con una frase suya: esta violencia es incontrolable. Que dijera eso un ministro de Gobernación a los 3 o 4 años de haberse firmado los acuerdos de paz
ante la esperanza de todos los guatemaltecos y todas las personas que teníamos esa creencia de que ahora vamos a caminar bien. Los acuerdos de paz decían muchas cosas, no se cumplió casi nada. De ahí hay una frase en el libro, un fragmento del libro, en el que el narrador glosa el primer acto de Ricardo III. Ricardo III de Shakespeare empieza con una frase terrible: este es el invierno de nuestro descontento. ¿No es eso lo que nos pasa? Este es el invierno de nuestro descontento, nos pasa en Guatemala. Y él cuenta que después de la guerra de las dos rosas, entre dos familias británicas e inglesas, las cosas no están tan bien como estaban antes de la guerra, están peor. Puede que haya otros ejemplos mejores que estos que yo doy, pero lo que te trae una posguerra es siempre el descontento, y a nosotros nos trajo todo esto, nos trajo violencia, dinero ilícito, y la ruptura, el derrumbe, el desmoronamiento moral del sistema de justicia, porque antes de esto, incluso durante la guerra, los magistrados de la Corte de Suprema de Justicia eran gente admirable, gente que todos conocíamos y gente que nos quitábamos el sombrero con ellos. Después empezó el wishy-washy y después aparecieron presidentes de la Corte de Suprema de Justicia impresentables. Y yo lo digo porque yo lo denunciaba en el semanario, y sé quiénes son y cuáles son sus nombres. Algunos convertidos al evangelismo después, este tipo de cosas. Cuando la justicia se derrumba, o como dice Willy Brandt al principio de la novela, una vez que se comete la primera injusticia, una vez que el sistema empieza a fallar, una vez que hay un presidente de la Corte Suprema que hace cualquier barbaridad, todo lo demás, como dice la Biblia, se os dará por añadidura. Y esto es lo que creo que ha venido pasando. Siempre he querido en mis novelas reflejar el espíritu de su tiempo. El lector sabrá o dirá si efectivamente esta novela refleja el espíritu de nuestro tiempo, que es algo que es un sublimado que aparece en la novela después de leerla, ¿no? Después de que has visto los personajes, los hechos, el principio, el desenlace y todo lo demás, y te quedas terminas de leer una novela y te dices, caray, qué problema ¿verdad? Crear esa conciencia me parece que es importante para el escritor de ficciones. ¿Es la base de la justicia la venganza, don Paco? Sí. La justicia salvaje es una cosa, pero la justicia civilizada es venganza civilizada. Es la necesidad que el ser humano tiene de una compensación por el daño ajeno. De manera que la venganza es justa. La civilización ha civilizado la venganza. Pero cuando ese sistema de justicia falla, la gente recurre a la injusticia, a la venganza brutal, vuelve otra vez a la edad de piedra, a hacer este tipo de cosas. Sabe que es impune, la impunidad está ahí, ¿verdad? Y empieza por arriba, porque los de abajo se dan cuenta de que el sistema o sus delitos son impunes cuando no hay castigo. Díganme ustedes, en un país como Guatemala, en el que el 95%, no estoy inventando datos, el 95% de los delitos no paga, no son objeto de la justicia, 95%, solo el 5% de los delitos tiene castigo. ¿Cuál va a ser el sentimiento de los delincuentes o de los propensos a la delincuencia? Hay muy pocas posibilidades de que tengan que pagarlo. Muy pocas. Y eso explica también en cierta forma, aunque se puede usar para cualquier cosa, pero de cierta forma explica por qué en Guatemala ha habido un aumento en el número de personas que se dedican al sicariato, ¿no? El sistema no puede con ellos. Además, el sistema es comerciable o comercial. Eso lo sabe el dinero ilícito, y lo sabe, y lo conoce el sistema de justicia, y lo conoce el sistema político. Díganme ustedes cómo vamos a resolver eso. Por eso repito, si no hay Estado de justicia, no hay Estado de derecho. Esta es la verdad.
No, es insostenible el Estado de Derecho sin un sistema de justicia autónomo, independiente y justo. Sí, porque uno de los principios básicos del Estado de Derecho es precisamente la vigencia de la ley, pero si no es posible hacer valer la ley, no es posible hacer valer el Estado de Derecho, ¿no? Claro que sí. Bueno, don Paco, ya entienden, yo le decía a don Paco, o sea, la obra, como comentábamos con el Edu, se lee de 2 centones, porque uno se tiene que levantar en algún momento o a comer o a dormir, dependiendo de la hora a la cual uno comenzó a leer o el tiempo que uno tiene que leer. Es una obra que fluye, es una obra que yo les recomiendo a los oyentes, más aún ya a los miembros de la Liga de los Liberhéroes que participan en los clubes de lectura. Sin duda, entre los libros que tenemos en cola para leer, van a incluir La corrupción de un presidente sin tacha y El crimen de la magistrada. Yo, por supuesto que le comentaba yo a don Paco, antes de que comenzáramos la entrevista, que me había quedado cierto sentimiento de tal vez de impotencia, en el sentido de que si algo yo quiero, y lo dice acá, es nuestra visión en Libertópolis, queremos vivir en una sociedad de personas libres, de personas responsables, con menos obstáculos en la búsqueda de su felicidad, donde la convivencia se base en el mutuo respeto a los derechos individuales de los unos a los otros. Yo respeto tu vida, yo respeto tu libertad, yo respeto tu propiedad, y tú respetas mi vida, tú respetas mi libertad y tú respetas mi propiedad. Pero si no tenemos un verdadero sistema de justicia que nos pueda dar la confianza de que en algún momento en el cual alguien no respete ese contrato tácito para vivir dentro de una sociedad, haya quien ponga en orden a esta persona, y como bien explicó don Paco, haya una retribución a la víctima, porque solo hay justicia cuando hay retribución a la víctima. Si no, ¿de qué me sirve a mí? Si alguien me roba un vehículo y lo mandan a podrirse 30 años en una cárcel, ¿de qué me sirvió a mí si yo no recuperé lo que a mí se me robó? Y eso estoy diciendo algo que se podría recuperar, como es un bien. ¿Qué pasa si lo que me quitaron es un ser querido? Hubo una violación o hubo cualquier otro tipo de acto ilegal e injusto, ¿no? Sí, negar que en el corazón del ser humano existe esa pulsión o esa compulsión de retribuir o retribuirse por el mal causado por una persona ajena a él. Negar eso es caer en el mayor de los errores, ¿verdad? De ese tipo de personas que pobrecito, que tiene el derecho, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Bueno, eso está... pero negar eso es negar esa compulsión de buscar la venganza, por la vía que sea. Y la venganza es la venganza salvaje, la venganza original. Esa compulsión es irracional. Lo que hace la civilización, ¿verdad?, es civilizar, valga la redundancia, la venganza, y hacerla un poco menos injusta, ¿no? Hacerla más justa y más racional, ¿no? Lo otro es totalmente irracional, ¿no? Falla eso, falla todo. Nos volvemos otra vez a la irracionalidad primitiva y a cometer cualquier tipo de actos injustos y delitos, ¿no? Difícil de resolver, pero en fin, ahí queda por lo menos en los lectores y en las personas que nos han escuchado esta mañana, esa preocupación por lo menos, o esa conciencia sobre la necesidad de un Estado de justicia previo al Estado de Derecho, y más fuerte todavía que el Estado de Derecho. Sin un Estado de justicia fuerte no vamos a ninguna parte. Pasa lo que está pasando.
¿Dónde se concibe que haya habido esa coalición entre el sistema de justicia y el sistema político? Entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Eso es una democracia? No. Estamos traicionando muchísimas cosas, ¿no? Y estamos traicionando la voluntad popular también, guste o no guste admitirse. Pero al fin, también dentro de la historia hay, como bien lo dijo usted, don Paco, hay personas que no solo buscan que haya justicia, ya sea que lo hagan por mano propia o por la mano del que escribe de otra, que en este caso sería Rodrigo Lainez. Pienso que es quien narra, quien escribe la historia, quien quiere resolver el misterio, quien quiere completar el rompecabezas para entender lo que ha pasado con el personaje central. Y también Alejandro Cruz, que por cierto, menos mal que vivo en apartamento y no tengo dónde construir una piscina, porque al final una de las lecciones que nos queda es mejor no escarbamos nuestros jardines, don Paco. Claro, es el peso del pasado, eso es lo que puede ocurrir. Claro, es una metáfora. Es una metáfora para no hay que escarbar en el pasado. Sí. ¿Es el jardín, es el pasado? Otra vez con el spoiler. No quisiera. No, yo no estoy diciendo nada. Lo que sí sé es que hay una tentación o una compulsión de muchísimas personas a resucitarlo, porque no han sido retribuidas. Este es el asunto. Entonces puede molestar, dice, no, mejor no tocarlo, mejor no, pero oye, ahí hay pero miles y miles de personas que quieren la retribución y la justicia que no le han concedido, ¿no? Y eso sí, eso despiertan el pasado y no lo ponen enfrente con su aspecto desagradable, ¿no? Nos guste o no nos guste, es como las Madres de Mayo en Argentina, o esa continua insistencia, queremos justicia, claro, no se la han dado. A mí me gustaría tener un sistema de justicia medianamente. Yo sé que la justicia es una de las conclusiones a las que llega Rodrigo Lainez. No es la Blancanieves que imaginamos cuando salimos de la facultad o cuando somos más jóvenes. Es la bruja del cuento de Blancanieves. Eso es lo que es, ¿no? Pero quisiera un sistema que más o menos funcionara, pero esto no funciona. Cuando el 95% de los delitos no se castiga, el sistema no funciona. Y no son datos, repito, que me esté inventando. Salen a cada poco en los diarios. No, así no podemos caminar. Ni economía de mercado, ni Cristo que lo fundó. Eso no funciona. Seguirá habiendo corrupción de todo tipo, incluso entre los empresarios. Más quizá en el dinero nuevo que en el dinero viejo, ¿verdad? Y no iremos a ningún lado, ¿no? ¿Cuál es, a propósito de Ortega, cuál es la conclusión de esto? Bueno, Ortega dice que las instituciones políticas, y creo que lo dice en La rebelión de las masas, las instituciones políticas se muerden la cola. Es como esa anguila que está mordiéndose la cola, que es una especie de círculo. Porque claro, de la dictadura se sale a la democracia se corrompe automáticamente, tiempo después se convierte en anarquía, y de la anarquía se pasa otra vez a la dictadura y vuelta a empezar. Tú examinas la ilustrativa historia de Roma y es eso, la guerra civil, el enfrentamiento, la dictadura, después la apertura democrática, el proceso de corrupción de nuevo, etcétera. Eso está perfectamente delineado y los seres humanos no hemos cambiado tanto en los últimos 2000 años y los poderes tampoco, ¿verdad? Esta es la encrucijada, o este es el entrevero en el que estamos, creo yo. Pero bueno, voy a terminar también de nuevo con la frase que hemos mencionado de Ortega y Gasset: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo a mí mismo. Lo que significa que
esta es la circunstancia que cada uno de nosotros debemos de salvar para poder vivir la vida que queremos vivir en Guatemala, y tenemos que, a fin de cuentas, entenderlo. Y esa confrontación con la realidad en una novela que es ficción, como bien lo dice don Paco en su nota de autor, espero yo que mueva a aquellos que lean la obra como me ha movido a mí, a entender que, bueno, el origen del problema está en este sistema de incentivos perversos dentro del cual vivimos, y al final pienso que esa es la circunstancia que debemos de vencer, cambiar el sistema de incentivos perversos. Don Paco, nos queda 1 minuto para terminar, el minuto es suyo. Bueno, yo lo que quiero es agradeceros y agradecerte esta oportunidad de participar en vuestros debates, aunque sea en este caso hablando de mi novela. Como decías al principio, estas novelas son la realidad inventada, pero no deja de ser realidad, y ese es el compromiso mío personal, ¿verdad?, con este tipo de narrativa, que quiere llevar al lector esta preocupación, ¿verdad?, y que eso no va a resolverse a corto plazo. Muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por tan grata conversación, y espero poderme reunir con ustedes en alguna otra ocasión pronto. Gracias, y que tengáis muy feliz día los dos, Jorge. Para la próxima presentación de la obra, que no les vamos a mencionar porque la está escribiendo ahorita don Paco. Así que gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Recuerden que a las 5 de la tarde los esperan los Liberviernes, los esperan los hermanos Juárez, Alex y Estefan, y a las 6 de la tarde está con ustedes Cristian en Nos vemos a las 6, y nosotros nos vemos con ustedes el próximo lunes al mediodía. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen, así que vívanla, sean felices, muy, pero muy felices.